abundancia. Que el Señor les bendiga. Sí. Buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga. Qué bueno que hoy cantamos canciones de libertad, canciones de victoria. Y realmente Dios quiere liberar a su pueblo, Dios quiere liberar a su iglesia de toda limitación, de toda cárcel que nos impide alcanzar los propósitos. Pero cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Cada uno de nosotros, Dios nos deja una responsabilidad. Y la responsabilidad es entender que el pasado ya pasó, que no debemos aferrarnos más al pasado. Y esa es la enseñanza del día de hoy. El pasado pasó, no te aferres al pasado. Y es muy importante nosotros entender que en la vida hay grandes propósitos, que Dios tiene grandes destinos, que Dios tiene planes de bienestar, planes de bien. Pero muchas veces nosotros andamos conduciendo el vehículo de la vida mirando el retrovisor, mirando el pasado. Y por eso es importante que entendamos que los vehículos, el vidrio panorámico es mucho más grande que el retrovisor. El retrovisor es para verlo de vez en cuando, y eso si uno va a cruzar, si uno va a hacer de pronto un giro, pero uno tiene que tener la vista siempre adelante, en el futuro, en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces nosotros andamos recordando ese pasado, arrastrando ese propósito, y Dios hoy nos dice: el pasado ya pasó, no te aferres al pasado. El profeta Isaías, en el capítulo 43, del versículo 18 al 21, dice lo siguiente: y ahora Dios le dice a su pueblo, y ahora Dios le dice a su iglesia, ahora Dios te dice a ti: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Los chacales y los avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y les daré de beber a mi pueblo elegido. Yo mismo los he creado para que me adore. Es importante que nosotros entendamos que el propósito por el cual Dios nos ha creado es para que le adoremos, es para que le sirvamos. Recuerden que Jesús le dijo a Satanás cuando fue tentado en el desierto, le dijo: solo a Dios servirás y solo a Dios adorarás, porque escrito está eso. El propósito que Dios nos ha dado es que nosotros le sirvamos, le adoremos, pero hay una tarea, hay una responsabilidad que depende de nosotros, y es soltarnos de esas cadenas del pasado, de esas cadenas de cosas que nos traumatizan, que nos hacen sentir mal, que nos dan miedo, que nos ayudan o invitan a vivir en la incredulidad, a vivir en el miedo y a vivir en el temor. ¿Saben? Algunas personas piensan con seguridad de que Dios tiene el control cuando las cosas están de maravilla, cuando las cosas están bien, cuando la estamos pasando bueno, cuando nuestra familia está feliz, cuando la economía está floreciente. Pero dudan que Dios tenga el control cuando las cosas están difíciles, adversas, la política está inestable, la economía está en recesión. Muchos dudan de que Dios tenga el control allí. Pero Jesús le enseñó a sus discípulos que el mismo Dios que tiene el control en la época buena, en la época de la bonanza, en la época del bienestar, es el mismo que tiene el control en la época de la dificultad, en la época de la tormenta. La fe no nos excluye, no nos exime de enfrentar dificultades, adversidades, momentos difíciles, a veces calamidades, tormentas. La fe lo que nos permite es entender de que vamos a salir victorioso en Cristo Jesús. Y por eso necesitamos nosotros tener esa claridad, porque a veces creemos que Dios está con nosotros en las buenas, y en las malas pareciera que Dios como que nos hubiera abandonado. Pero muchas veces las circunstancias adversas, difíciles, dolorosas, traumáticas, tienen un propósito. Y ese propósito es
que nosotros podamos aprender, que podamos desarrollar fortaleza. El mismo Dios que tiene el control en los buenos momentos es el mismo Dios que tiene ese control cuando estamos en tormentas. Y hay que entender lo siguiente: la tarea es que podamos ser libres de esos lastres, de esos yugos, de esos recuerdos del pasado. Y como primer punto es entender que la vida es muy corta para cargar un viejo equipaje, un equipaje pesado y negativo y tóxico de los recuerdos que están en el pasado. A veces hay personas que llevan muchos años arrastrando el dolor, el sufrimiento, el rechazo, la frustración. Algunas personas dicen: me traicionaron. Algunas personas dicen: usted no sabe el dolor que me hicieron daño, me traicionaron, me engañaron, me estafaron, me dieron la espalda, sufrí, fui abusado, fui maltratado. Y eso lo llevan cargando por años. Llevan ese equipaje pesado, negativo, tóxico. Y sabes, muchas veces con esa actitud anulan el futuro. El pasado no te define, recuerda esto. El pasado te entrena y te prepara para alcanzar ese buen propósito que Dios tiene para ti. Así que la tarea de nosotros es no estar reviviendo y recordando el pasado, la frustración. No cargue más esa maleta pesada, negativa. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que donde está en presente, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y ahorita cantábamos de libertad, ahorita cantábamos cantos de victoria, ahorita cantábamos del poder de Dios que nos libera, pero nos corresponde a nosotros entonces entender que en este presente, que en este momento, que en el hoy, Dios nos quiere liberar de ese lastre negativo del pasado y tener la expectativa de fe, la esperanza de que vienen tiempos mejores, de que vienen puertas abiertas. Aún en el desierto Dios brotará ríos, aún en tierra seca Dios permitirá que florezca, porque el Señor lo dice y nosotros lo creemos. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Sabes, cuando las personas a veces se están con ese recuerdo del pasado, gracias, cuando las personas viven con ese resentimiento, con esa amargura del pasado, a veces se unen y se juntan para fracasar. En el Antiguo Testamento vemos dos personajes, Absalón y Agitofel. Absalón era el tercer hijo de David. David tuvo 20 hijos. Narra la Escritura y tuvo otros hijos que no le dan los nombres con otras mujeres, pero habla de 20 hijos. Y de esos 20 hijos, Absalón era el tercero. El mayor era Amnón. Y Amnón se obsesionó con una media hermana que era hermana de Absalón. Entonces Amnón se obsesionó de una manera equivocada, la deseó, quiso estar con ella, la sedujo y la violó. Y esto causó un fuerte resentimiento en la vida de Absalón. Cuenta la Escritura que David se molestó muchísimo por esta situación. Pero seguramente Absalón vio que no hubo un castigo ejemplar. Entonces Absalón esperó por 2 años en silencio y elaboró una estrategia. Él guardó un resentimiento, él elaboró una maleta de venganza. Y él se llenó de sentimientos negativos, tóxicos. Y entonces esperó 2 años, inventó una celebración, un banquete, y cuando llegaron todos confiados, mató a su hermano Amnón. Esto causó otro dolor en la vida de David, el padre de ellos, porque su hermana abusada, violada, y ahora asesinado su hijo mayor Amnón por su hermano en venganza. Pero la situación no quedó allí. No solamente este hombre quedó satisfecho con esa venganza, sino que él guardó odio y resentimiento por su papá. Y Absalón organizó una traición, una conspiración para quitarle el reino a su papá David de manera violenta. Pero Absalón se unió
con este hombre Agitofel. Agitofel era un hombre que era muy sabio, era una persona llena de talentos, de una elocuencia, de una sabiduría, de una claridad mental. Había sido asesor del rey David y entonces ahora la mano derecha del rey David, llamado Agitofel, se tuerce, lo traiciona y se va a apoyar a Absalón en este plan de derrocar el reinado de David. Y cuenta la escritura en 2 de Samuel 16:23 que Absalón siguió el consejo de Agitofel, tal como lo había hecho David. O sea, David había sido aconsejado por Agitofel. Ahora Agitofel traiciona a David y se alía con su hijo conspirador, con Absalón, para derrocar al padre. Y dice, porque cada palabra que decía Agitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que Agitofel lo motivó a haber hecho un acto tan vil? ¿Por qué traicionó un hombre con tanta sabiduría, un hombre con tanta elocuencia, un hombre con tantos talentos? ¿Por qué traicionó al rey David? Bueno, encontramos que David, uno de los grandes pecados que cometió David fue que vemos en 2 de Samuel 11:3, que David puso los ojos en una mujer que se estaba bañando y él entonces deseó tomar esa mujer y él envió a alguien para que averiguara, dice 2 de Samuel 11:3, quién era esa mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, resulta que en el 2 de Samuel 23:24, Eliam era hijo de Agitofel. O sea, que Agitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Cómo la ven? El abuelo de Betsabé era Agitofel. Y él seguramente le había cargado una bronca a David, porque David había hecho un acto malvado. Y fue que Betsabé estaba casada con Urías elitita, que era una buena persona, y como se obsesionó David con esta mujer, mandó a matar a Urías. Este acto seguramente lo cargó este hombre Agitofel, lo cargó y puso como una maleta de rencor, de resentimiento. Muchos deducen que la causa por la cual Agitofel traicionó a David fue por este acto malvado. Se llenó de rencor, se llenó de rabia y con eso justificó la traición. ¿Y sabes cuál es el problema en nuestro país? ¿Sabes cuál es el problema en nuestra realidad? Que cuando uno ve las historias de Colombia, aquí hay personas que trabajan con comunidades carcelarias. Hemos podido conocer a muchas personas que las personas que no se liberan del pasado tienen una excusa, se justifican en el pasado para volverse víctimas. Y después de ser víctimas pasan a ser victimarios. Estamos en el país donde la gente se victimiza. Es que yo soy así porque me hicieron, porque me dañaron. Muchos con la victimización se justifican de sus malos actos de venganza, de violencia, y a veces uno ve historias de personas que pasan de ser víctimas a peligrosos victimarios. ¿Por qué? Porque no sanaron su pasado, porque no dejaron el pasado atrás. Y es muy difícil que nosotros podamos entonces salir adelante si no sanamos el pasado. Agitofel era la mano derecha de David, era un hombre lleno de talentos, lleno de capacidades, lleno de elocuencia, lleno de virtudes. Pero ¿qué le pasó a este hombre? En su corazón guardó resentimiento, guardó amargura,
tenía una maleta allí. Y esto lo llevó a hacer este acto de traición. ¿Cómo terminó la historia de Absalón? ¿Cómo terminó la historia de Ahitofel? Absalón fue asesinado en su intento de violentamente quitarle el trono a su padre. Pero Ahitofel, cuenta la escritura, que se ahorcó. Él se suicidó porque su pasado lo llevó a cometer estos actos que terminaron en el fracaso de su vida. Por eso la escritura nos invita a que nosotros dejemos el pasado atrás. Vemos un consejo que da el apóstol Pablo y es el segundo consejo de esta enseñanza de hoy. Olvido el pasado, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Eso fue la gran enseñanza, o una de las grandes enseñanzas, o de los grandes consejos que dio Pablo a la iglesia. Vemos en Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, dice Pablo, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Yo quiero que tú digas: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Dice: sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Sabes, Dios tiene metas para ti. Dios tiene grandes propósitos. Y Dios te ha dado talentos, te ha dado capacidades, te ha dado lo que necesitas para alcanzar esos propósitos. Pero hoy en esta enseñanza Dios quiere que yo te recuerde que necesitas dejar el pasado atrás, que necesitas sanar esos dolores, esos traumas, esos sufrimientos. Porque vamos a andar entonces cargando una maleta y no nos enfocamos en lo que tenemos adelante. Y aquí el ejemplo que pone Pablo es como si fuera una carrera, una maratón. Cuando nosotros vemos a los maratonistas, ellos se ponen ropa liviana, se ponen un esqueletico, una camisetica liviana, se ponen unos zapatos livianos y ellos empiezan a libre de peso, empezar porque entienden que va a ser dura la meta, que hay que esforzarse. Entonces lo primero que necesitamos es ser libres del pasado. Y Pablo es una persona que lo dice no como una frase de cajón, no como un cliché, no como una palabra motivacional. Lo dice porque lo vivió en carne propia. Él realmente fue una persona que sufrió mucho por hacer la voluntad de Dios. Vemos en 2 de Corintios 11, 25 al 27. Mire lo que vivió Pablo. Pablo narra este fragmento en esta carta de lo que sufrió. Dice: 3 veces me azotaron con varas. Y ese castigo de azote de varas era bastante humillante y bastante doloroso. Una vez fui apedreado. Cuenta la escritura que a Pablo apedrearlo era una pena de muerte. Dios lo salvó de milagro, porque le tiraron piedras hasta que pensaron que lo habían dejado muerto y Dios lo levantó de forma milagrosa. Dice: una vez pasé una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos. Él recibió la traición de su propio pueblo. Dice: y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. A veces hay personas que se lamentan mucho por heridas que le hicieron otros cristianos. A veces hay gente que dice: ay, pero es que un creyente, pastor, me engañó, me dolió. Pablo está diciendo: yo enfrenté muchas heridas, muchos daños de personas que decían ser creyentes, pero no lo eran. Dice 27: he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer.
He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Pero este mismo Pablo que cuenta estas historias que había vivido hasta ese momento, porque después tuvo otro naufragio que duró como 15 días perdidos en el mar. Tuvieron que botar todo, el mar se despedazó, después lo picó una serpiente. Bueno, si hay alguien que uno puede decir, oye, pero qué cosas tan difíciles y duras vivió Pablo. Pero ese mismo Pablo que vivió esas cosas difíciles y duras por hacer la voluntad de Dios, es el que nos dice, me olvido del pasado. Dejo el pasado atrás y me enfoco y me esfuerzo en lo que tengo por delante. Ese es un gran consejo de una persona que no está diciendo un consejo de cajón, que está mostrando el ejemplo de su vida y que nos muestra entonces la Escritura que debemos de hacer como hace Pablo, dejar el pasado y no estar reviviendo esas heridas viejas cada semana, cada momento. Y muchos están con esta tarea de que le cuentan a sus amigos lo que sufrieron. Entonces conocen un amigo nuevo y es otra oportunidad para abrir la maleta del pasado y recordar, a mí me hicieron, a mí me dañaron, a mí me perjudicaron, a mí me hicieron esto, a mí me traicionaron, a mí un creyente, un familiar, y vuelven y sacan otra vez esa maleta, que la revivan, que la recargan, que la llenan de nuevas cosas cada vez que encuentran una amistad. Por eso lo tercero que debemos hacer es enterrar el pasado, enterrar también nuestros errores, nuestras equivocaciones. El Padre Nuestro nos enseña, perdona mis pecados, perdona mis faltas, así como yo perdono a aquellos que pecan contra mí, aquellos que me hacen daño. Y necesitamos nosotros entender que perdonar es enterrar. A mí me gusta mucho esta definición, que perdonar es soltar, es dejarlo y es olvidarlo. Repita conmigo, yo suelto, yo dejo, yo olvido. Eso es como una buena definición de lo que es la acción de perdonar. Hay que enterrar aquello que me dolió, aquello que hice mal, aquella frustración, aquella equivocación, aquella condenación, aquello que me limita para seguir adelante. ¿Sabes? Cuando nosotros desenterramos lo que se ha enterrado, huele mal. Hay gente que está desenterrando cosas del pasado, imagínate, cosas que llevan días, años enterrado, huele a podrido. Entonces muchas personas les cuesta tener buenas relaciones, les cuesta emprender proyectos, le cuesta poder tener la actitud correcta porque pasan desenterrando su pasado. Entonces las personas que los conocen, huele a mal, apesta, porque siempre es sacando esa maleta tóxica de negatividad. Si lo traicionaron, que lo abandonaron, que lo dejaron, que la relación se terminó, que el negocio no funcionó, que los socios se aprovecharon de él. Y ya hay que entender que a veces hay circunstancias que tienen que ser podadas. Jesús pone el ejemplo de un árbol y dice que las ramas que no dan fruto son podadas. Y a veces hay amistades que deben ser podadas. A veces hay negocios que deben ser cortados. A veces hay caminos que por ahí no es. Dios tiene otro propósito. Dios quiere que caminemos hacia arriba, hacia alcanzar sus metas. Entonces, a veces las circunstancias de la vida y los mismos golpes nos muestran que por ahí no era. Que ese famoso amigo que era forever and ever, eso no era así. Que ese amigo leal no era leal. Que ese socio sincero no era sincero, que ese familiar que daba la vida por ti estaba más interesado en su propio pellejo, en su propio beneficio. Y por eso nosotros necesitamos soltar el pasado. Hay gente que anda llorando detrás de ese pasado, de esa persona que dañó, que lo abandonó, de ese familiar que lo maltrató. Oiga, yo no he visto nunca a una persona llorando detrás de un carro de basura. Ay, se llevaron mi basura, devuélvamela. Ay, el pescado que me comí antes de ayer me quedó la mitad. Yo no veo a nadie diciendo, no, la carne que ya olía feo, devuélvamela. No,
Nadie llora por el camión de basura. Nadie está detrás corriendo que le devuelvan esa basura. Lo que ya sucedió nos sirve para enseñar, para enseñanza. Recuerda, el pasado no te define, te entrena, te prepara, te forma. Y es muy importante que al enterrar el pasado tengamos una actitud renovada, que podamos nosotros cambiar nuestra perspectiva. Hay gente que dice: ay, pastor, es que usted no sabe la iglesia en que yo estaba, el pastor que yo tuve, los hermanos creyentes que yo tenía, la familia que me tocó. Pero sabes, cambia la perspectiva. A veces esos son enseñanzas que Dios nos da de lo que no tenemos que hacer. Cuando uno ha tenido malos familiares, uno dice: yo no voy a ser así. Cuando uno ha tenido malos líderes, uno dice: yo no voy a ser así. Cuando uno ha tenido personas que han hecho daño, uno dice: yo no voy a ser así. Aprendí con dolor y con sufrimiento que no voy a repetir mi historia. Hay gente que repite la historia: ay, es que mi papá fue así, maltrataba a mi mamá, irresponsable, abandonó, o mi mamá hizo tal. Oiga, cambie su futuro. No tiene por qué repetirlo. Ya aprendió la lección, ya sabe lo doloroso que fue. Entierre eso y nazca de nuevo en Cristo. Hay una diferencia entre las personas que son positivas, felices, visionarios, de los que son desanimados, negativos, desconfiados, sin fe. Y es que estos segundos siempre están recordando el pasado. Es que yo desconfío porque usted no sabe lo que me hicieron. Es que yo no creo en los hombres porque todos son iguales. Es que usted no sabe cómo son las mujeres. A veces hay gente que dice: no, es que los costeños y los paisas. Entonces generalizan, tienen viva una carga y generalizan. Entonces no odian las iglesias, odian los creyentes por uno. Ahora, hay gente también que se victimiza y entonces justifica su mal acto, su comportamiento pecaminoso con: es que me hicieron. Entonces pagan justos por pecadores. Y usted ve que hay personas que les cuesta tener unas buenas relaciones porque es que en el pasado me traicionaron. Entonces ahora en el presente usted también es el culpable. Entonces, como en el pasado me engañaron, hay gente que tiene unos celos enfermizos. Entonces, como en el pasado se metió con gente mala, traicionera, en el presente pagan. Ven, empiezan como los perritos que empiezan a perseguirse la cola, no avanzan. Por eso Pablo y la palabra de hoy y el mismo Señor dice: olviden el pasado, vienen tiempos diferentes. Dios viene recordándome y le he venido recordando a la iglesia lo siguiente: no somos víctimas. Diga: yo no soy víctima. Somos poderosos en Cristo. La víctima siempre se va a justificar. La víctima está en la zona de confort y va a justificarse quedarse allí. Por eso Dios nos invita a no tener mente de víctima. Ay, es que usted no sabe dónde yo nací. Ay, es que yo soy pobre. Ay, es que a mí me maltrataron, a mí me hirieron. Bueno, entierra ese pasado. Ya no cargues más esa maleta. Dios tiene planes nuevos. Dios tiene un nuevo futuro. Y sabes, aquellos que logran superar ese pasado, aquellos que logran enterrar, alcanzan las metas y los propósitos que tienen en Dios. Y a eso Dios nos está llamando. Por eso necesitamos perdonar. Suéltalo, déjalo, olvídalo. Y también necesitamos perdonarnos. Porque a veces: pastor, es que yo cometí un error. Es que yo la embarré, pastor. Es que yo merezco castigo, pastor. Bueno, perdónate. Pídele al Señor que te perdone. Perdona para que Dios te perdone. Amén. A veces hay que perdonar. El Padre nuestro dice: perdona mis ofensas como yo perdono. Perdona y perdónate. Recibe el perdón de Jesús. Porque hay gente que dice: pastor, yo cometí muchos errores, yo me equivoqué, yo he pasado tropezándome. Pero sabes, la misericordia y la gracia de Dios son enormes.
Y por eso cuando uno se perdona, uno recibe esa gracia, ese favor y esa misericordia de Dios. ¿Usted lo cree? Entonces reciba, dele un aplauso a esa misericordia, a esa gracia, a esa victoria en Dios. En el Nuevo Testamento hay una historia que a mí me impacta. Fue el milagro de un ciego llamado Bartimeo. En Marcos 10, 46, 52, dice que llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Pero mire lo que hace este ciego Bartimeo, que me impacta. Versículo 50, arrojando su capa. Dice, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recibir la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Mire cómo narra este suceso. Este ciego tenía una capa. La capa para un ciego es un mayor patrimonio. La capa es su casa, que lo protege de la lluvia, lo protege del frío. La capa es su seguridad. Está bajo la cobertura de esa capa. A veces la victimización es esa capa del mendigo. Cuando uno, ay, que yo soy pobre, es que yo no estudié, es que todos me odian. Esa es la capa de muchas veces de la justificación. Pero ¿qué hizo este hombre? Soltó esa capa de víctima, de mendigo, de ciego, de limitado, y la botó. Por eso Jesús le dice: tu fe es la que... ¿Por qué? Porque este hombre no solamente gritó, sino que hizo un acto, botó su capa. Y a veces nosotros tenemos que soltar esa cobertura de la victimización, porque la victimización nos hace sentirnos protegidos. Ay, que yo, pobrecito yo. La victimización nos consuela, nos justifica. Pero cuando él soltó esa capa de esa cobertura, ¿a dónde saltó? A la cobertura de Jesús. Por eso el Salmo 91 dice: los que están bajo la sombra, bajo el refugio del Dios Todopoderoso, tenemos bendiciones. A veces necesitamos entender que nada en este mundo nos puede dar una cobertura mayor que la que nos da Dios. Y a veces estar en esa cobertura de estar nosotros, que ay, pobrecito yo, que es que yo sufrí, que es que me hicieron daño, de estar en esa actitud, estamos en la cobertura del mendigo. Y este hombre botó, se liberó de eso que le proporcionaba una pequeña seguridad, un pequeño confort, y se fue a los brazos del Dios Todopoderoso. Hoy el Señor quiere que nosotros hagamos eso, que dejemos de decir: no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr, usted no sabe lo que yo he sufrido, usted no sabe. Vea, Dios dice: olvida el pasado, olvida ese desierto, olvida esa maldad, olvida esa oscuridad. Hoy ha llegado la luz para traer victoria a tu vida, para traer libertad. Refúgiate bajo la sombra de las alas del Todopoderoso y verás la gloria de Dios protegiéndote, y verás cómo Él te guardará. Así que necesitamos nosotros soltar esa capa de esa falsa cobertura que nos da seguridad. A veces hay gente que dice: no, pastor, pero es lo que me queda. Yo estaba orando por una pareja, pero esto fue lo que me quedó, esto fue lo que conseguí. Pues no lo dicen así, pero uno dice: con razón. Yo estaba orando por un negocio, pero esto fue lo que me salió. Yo estaba orando por una bendición, pero esto fue lo que conseguí. Y son miserias. Dios tiene grandes propósitos, pero hay que dar pasos de fe, como hizo este hombre. Este hombre lo confesó, lo declaró, soltó eso
soltó ese pasado y se fue a los pies de Jesús. Y allí recibió su milagro. Así actúa lo sobrenatural. Jesús dice que Él está tocando. A veces la fe es como una llave que abre puertas para que podamos ser libres. Necesitamos dar el paso. Necesitamos soltar el pasado. Necesitamos enterrar el dolor, el sufrimiento, la mala actitud, la justificación y nacer a una nueva vida. ¿Sabes? Ahora en poquito tiempo, el domingo 25, creo que es, que vamos a celebrar los bautizos. El bautizo es una gran explicación. La Escritura dice que cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos adultos. ¿Por qué? Porque el bautizo representa la muerte y resurrección en Cristo. Entonces llegamos nosotros a Jesús y cuando somos sumergidos, por eso el bautismo tiene que ver con sumergir. La palabra baptiza, de bautismo, la palabra en griego baptiza significa sumergir. Y la Escritura dice que cuando nos sumergimos en el agua, somos enterrados, somos sepultados en Cristo. Y cuando salimos a una nueva vida, a resucitar en Cristo. Por eso ese es el evangelio, la muerte en Cristo del pasado, del fracaso, de la ruina, del sufrimiento, del dolor que nos tenía esclavos y la resurrección nueva en Cristo. Por eso es tan valioso tomar este paso con esta convicción, con entender que cuando nosotros somos bautizados ya adultos, yo muero a mi sufrimiento, yo muero a eso que me limita, yo muero a esas cárceles, a esa esclavitud, a esa limitación y resucito a una nueva persona en Cristo. ¿Cuántos anhelan eso? Dale un aplauso al Señor y celebra. A veces muchos creyentes tienen una cárcel que les impide avanzar. Ellos entienden que hay que perdonar, ellos entienden que hay que dejar la maleta del pasado atrás, ellos entienden que hay que enterrar, pero a veces hay gente que les cuesta dejar el pasado. ¿Sabe por qué? Porque tienen preguntas, no entienden por qué pasó lo que pasó. Hay gente que dice: pastor, yo no puedo soltar hasta yo no entender por qué pasó lo que pasó. Y sabes, todos nosotros necesitamos tener un archivo en nuestra mente que diga lo que no entiendo, lo que no sé. Los seres humanos no lo sabemos todo. Y hay que tener un archivo que diga lo que no sé. Hay que tener una libreta que diga lo que no sé. Yo tengo una libreta en mi teología que dice lo que no sé, lo que yo no puedo responder. Forma parte de la teología humana. El pensamiento y el conocimiento humano es limitado. Nosotros no sabemos todas las respuestas. Necesitamos acercarnos a Dios, estudiar, aprender, para medio conocer algunas cosas. Pero ¿quién lo sabe todo? Dios. Pero hay gente que dice: pastor, yo no puedo perdonar hasta no entender por qué pasó y por qué se fue y por qué murió. No lo entiendo, no lo voy a soltar hasta que no lo entienda. En la teología hay que tener esa materia. No se sabe, es un misterio. Pero eso no es una justificación para soltar y dejar de creer en lo que sí sabemos, en lo que sí conocemos. Y hay una historia que yo viví es muy cercana a mí porque sucedió aquí en la iglesia. Una señora, una mujer cristiana de hace muchos años llegó a la iglesia y ella me contó que ella es cristiana hace mucho tiempo. Ella ama a Dios, conoce a Jesús, conoce su evangelio, pero a ella le sucedió una situación que no tenía respuesta. Ella tenía una única hija y su única hija, que era lo más hermoso, lo más lindo, una mujer de Dios, muere en un accidente aéreo. Y ella siempre se preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y me pregunta a mí: pastor, ¿qué respuesta tiene esto? Yo le dije esto que le estoy diciendo:
hay respuestas que aquí en la tierra no tengo yo, ni creo que nadie te va a dar esa respuesta. Eso es una respuesta que solamente te puede dar Dios, porque Él es el dueño de la vida. Yo le hablé de un libro de la teología del sufrimiento, le conté algunas cosas que les estoy contando hoy acerca de que el sufrimiento tiene un propósito. Pero en estas situaciones de una pérdida de un hijo, de su única hija, ¿qué podía yo decir? Yo le dije, voy a orar, vamos a orar, le dije yo, y vamos a pedirle a Dios que Él te dé esa respuesta, porque yo sé que nadie te va a dar esa respuesta, solamente Él. Pasó como un mes y ella llegó como al mes larguito y me dijo, llegó con un semblante diferente y me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Me leí el libro, me sirvió para entender algo. Pero ¿sabe qué fue lo más hermoso? Hace unos días tuve un sueño y en ese sueño estaba yo en mi cama y apareció mi hija en ese sueño. Y mi hija me dijo, mamá, ¿por qué preguntas tanto este tema de por qué me fui? Le dijo, ¿sabes una cosa, mamá? Donde yo estoy en el mejor lugar. Estoy feliz, estoy dichosa. Yo no quisiera volver, mamá. Estoy en el mejor lugar. Y algún día tú vendrás acá, no por ahora, pero algún día vendrás acá y sabrás lo hermoso que es estar aquí. Descansa. Vea, a mí me impactó esa misericordia de Dios y esa manera tan hermosa como Dios en su misericordia le permitió a través de un sueño dicho por su propia hija, pues representada en el sueño, que ella estaba mejor. ¿Sabes? A veces nosotros con nuestros hijos creemos que son nuestros, son prestados. Dios los ama más que nosotros y allá estarán mejor, allá están mejor. Entonces, aún para el sufrimiento, aún para las situaciones a veces que uno no tiene como respuesta, Dios sí la tiene. Cuando vemos la vida de Job, Job perdió casi todo. Job perdió sus casas, sus ganados, sus hijos. Perdió su salud. No perdió la vida y no perdió a su esposa, pero de resto perdió todo lo que alguien podría tener. Sabe que sus amigos teólogos en ese libro de Job pasan diciendo, usted tuvo que haber cometido algún pecado, esto tiene alguna consecuencia, esto es una consecuencia por algo malo que usted hizo. Y empiezan ellos a teologizar, son como 40 capítulos de teología humana, pero no hay la verdadera respuesta de por qué estaba sucediendo eso. En los capítulos finales, Job se encuentra con Dios. Y Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él entendió que hay un archivo, que hay un libro que es lo que no entienden los hombres, pero que está y que reposa en la sabiduría de Dios. Y él pudo tener una conversación con Dios, pudo conocer a Dios de cerca, y Dios lo bendijo el doble y fue de bendición para todas sus amistades. Sabes, nosotros necesitamos caminar seguros en lo que sabemos, en lo que Él dice, en su palabra. Dios tiene buenos planes y yo lo creo y usted lo cree. Entonces camine hacia adelante. Deje de mirar el pasado, deje de mirar, pero es que no me ha salido una, pero es que fracaso, pero es que me estrello. Vea, sea libre de esa condición de fracaso, sea libre de ese complejo, sea libre de la victimización. Cuando las personas se victimizan es muy difícil. Hay personas que tienen resentimientos, que tienen complejos, que tienen problemas de identidad. Y a veces no es culpa de uno, no es culpa de la empresa, no es culpa de los otros, no es culpa de la iglesia, es culpa de que ellos no han soltado esa maleta, de que ellos no han enterrado y pasan reviviendo sus problemas del pasado. Y por eso constantemente tienen problemas, constantemente recuerdan, constantemente tienen peleas, no prosperan en nada. ¿Por qué? Porque están atados al pasado. En Job 12:22 dice, hablando de Dios, dice, Dios descubre los misterios escondidos en la oscuridad, trae luz a la más profunda penumbra. Por eso necesitamos nosotros entender lo que dice Jeremías 33:3. Llámame, otras versiones dice clama, ora, llámame y te responderé.
Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. ¿Sabes? Con el ejemplo de esta mujer que les conté, aplicamos este texto, esta realidad, frente a los misterios, frente a la oscuridad de la vida, frente a aquellas cosas que no entendemos. Confiemos y estemos en esa buena relación con Dios. Dios en su tiempo y en su misericordia nos mostrará el camino, nos dará paz. Y podremos nosotros caminar como caminaron estos héroes de la fe, como caminó Pablo, como caminaron estas personas que perseveraron hasta el final. Dios quiere que nosotros seamos de esos valientes, de esos que alcancemos los propósitos. Por eso Dios quiere recordarnos que Él tiene el control. Dios tiene el control. Recuerda, no solamente en los tiempos buenos, no solamente cuando hay prosperidad, no solamente cuando hay riqueza, cuando hay salud. Dice el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides en los frutos, aunque falte del olivo el producto, aunque los labrados no den para el mantenimiento, las ovejas sean quitadas de las manadas, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y confiaré en el Dios de mi salvación. Dios es el Dios que tiene el control. Dios tiene el control. Por eso los salmos dicen: y si pasamos por el valle de sombra de muerte, no temeremos, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. A veces toca pasar por el desierto, pero que sean momentos cortos, porque pasamos por el desierto para ver su obrar sobrenatural. Debemos de soltar esa capa de mendigo, esa capa de ay, pobrecito yo, de víctima, y necesitamos refugiarnos bajo la capa del Todopoderoso, de aquel que es el que todo lo que ha creado y el que todo lo puede hacer. Y bajo esa capa estaremos seguros, confiados, tendremos una visión diferente y alcanzaremos el propósito. Recuerden, Jesús no dijo que no enfrentaremos dificultades. Él dijo: en el mundo recibirán aflicciones, dificultades, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y sabes, cuando tú abres la vida, cuando tú abres la puerta de tu vida a Jesús, entonces sabes que con Él vas a enfrentar tormentas, gigantes, situaciones adversas, pero vas con el Dios Todopoderoso, con el Dios que multiplica, con el Dios que sana, con el Dios que no tiene limitaciones. Por eso qué bueno que nosotros podamos hoy llenarnos de fe, liberarnos de toda conducta y de todo pensamiento que nos esclaviza a esa situación de víctima, de miseria, de pobrecito yo. No somos víctimas. Dios nos invita a entender que somos poderosos en Cristo Jesús. Dice la Escritura: soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Y quiero culminar con una invitación que hace Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Hay personas que no tienen dónde descansar. Hay personas que de pronto dicen: no tengo una mano amiga, en mi casa las cosas están mal, con mi pareja paso peleando, no tengo pareja, en mi empresa las cosas están de para arriba, tengo situaciones muy conflictivas. ¿Sabes qué? Trae esas cargas a Jesús. Trae esa carga a Jesús y dile: Señor, yo hoy suelto esa carga, y yo quiero, como Bartimeo que soltó esa capa, yo quiero hoy estar bajo la sombra de tus alas. Yo quiero que te lleves toda preocupación, toda carga, que te lleves todo pensamiento limitante de incredulidad, y que pueda yo experimentar tu presencia, tu compañía, tu autoridad, tu poder, tu misericordia. Amén. ¿Cuántos lo anhelan hoy? Yo quiero que seriamente y sinceramente, si usted quiere hoy entregar sus cargas a Jesús, póngase de pie y vamos a orar a nuestro Señor, que hoy nos invita a soltar esas cargas. Yo quiero que levante las manos al cielo en señal de que estamos allí, y digámosle: Señor Jesús, yo entrego hoy mis cargas. Yo entrego hoy toda esa maleta del pasado,
de cosas negativas, de sufrimientos, de dolores. Dígale: yo entrego eso, Señor. Yo ya entrego mi dolor, yo ya entrego mi trauma, mi sufrimiento. También entregue la culpa. A veces hay gente: yo he sido malo, yo he hecho cosas malas. Yo entrego, Señor, eso en la cruz del Calvario. Entrégalo, dile: Señor, yo lo entrego en la cruz del Calvario. Pon la mano en tu corazón y di: yo te pido, Señor, que entres a mi corazón y me transformes. Te pido, Señor, que quites un corazón duro, un corazón de incredulidad, que quites todo resentimiento, que quites toda amargura, Señor Jesús. Rocíame con tu sangre, perdóname, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu Santo Espíritu, lléname del fruto de tu Santo Espíritu. Quiero tener amor, quiero ser bueno, quiero tener paciencia, benignidad, mansedumbre. Quiero ser una persona, Señor, que me parezca a ti. Gracias, Señor, porque en Cristo somos nueva criatura. Gracias porque tú purificas y bendices tu iglesia con tu palabra. Y por eso hoy pedimos que la presencia de Jesús sea trayendo consuelo, dándote la fuerza que necesitas para creer, para soñar, para seguir adelante, para que no te condenes más, para que puedas ser de bendición para los que te rodean. Dile: Señor, perdóname, pero yo también perdono. Y yo quiero que perdones allí a aquella persona que te ha hecho daño. Perdono a mi familia, perdono a mis socios, a mis amigos, aquellos que de pronto me dieron palabra y no me cumplieron. Perdono aquellas situaciones difíciles, adversas, perdono. Y también perdóname, porque también a veces con eso me he justificado para hacer el mal, en el nombre de Jesús. Séllame con tu sangre, Señor Jesús. Adora la presencia de Jesús allí.